en este día tiene que relacionarlo con el tema, que es no podrán destruirte. La Biblia habla que Amasías conspiró en contra de Amos. Este Amasías fue al rey de Israel y le dijo: mira, este Amos anda profetizando que tú vas a morir y que todo el pueblo va a ser destruido. Lo que buscaba Amasías es que hubiera una repercusión en contra del profeta Amos. Quería ver que el rey Jeroboam se levantara y fuera contra Amos, porque está diciendo: tú vas a ser destruido y todo el pueblo contigo. Ahora, lo que decía Amasías era una verdad a medias, porque el profeta exactamente había hablado sobre lo que iba a acontecer a Israel. Pero ¿qué sucede? Sucede que como el rey Jeroboam no dijo nada, entonces el mismo Amasías buscó al profeta Amos y le dijo: vete a profetizar fuera de Israel. Profetiza en tu tierra. Come el pan en tu tierra. ¿Qué haces aquí profetizando? Ahora, ¿por qué le decía esto el profeta? Porque recuerda que Israel estaba dividida en dos partes. O el pueblo de Dios en aquel entonces estaba dividido en dos grandes grupos: Israel del norte e Israel del sur, o Israel y Judá. El profeta Amos pertenecía a Judá, pero estaba ejerciendo su ministerio en Israel. Así que Amasías le dice: ¿qué tú haces profetizando acá? Come tu pan en otra ciudad y vete a profetizar en otro lugar. Lo que estaba buscando Amasías es sacar del propósito divino que tenía el profeta Amos en Israel. Quería expulsarlo de la ciudad, o quería que hubiera una repercusión en contra de este profeta. Pero me llama la atención que Amos le responde a Amasías, porque Amasías estaba diciendo, estaba prácticamente señalando que Amos era un hombre que profetizaba por dinero. Tú eres alguien que anda profetizando para lucrar y estás diciendo cosas por decir, porque en aquella época habían también profetas falsos. Y él estaba levantándose en contra de este hombre de Dios. Y lo que Amos señala, y me gusta mucho su expresión, quiero que me acompañe, está en el versículo 14. Amos dice: entonces respondió Amos y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo que está señalando Amos aquí es: yo no me autoproclamo un profeta profesional. Yo no soy un profeta asalariado. Yo no soy alguien que está profetizando y diciendo las cosas para ganarme el favor de la gente o para lucrar con eso. Yo no me autoproclamo un profeta. Tampoco soy hijo de profetas. O sea, yo no pertenezco a la compañía de los profetas. Yo no estuve en un grupo ahí donde me practicaron para que el don se revelara a mí y yo luego estuviera profetizando. No, yo no pertenezco a ese grupo. Yo no pertenezco a este tipo de gente que ustedes conocen. ¿Quieren que le diga quién yo soy? Yo soy un boyero y soy alguien que recoge higos silvestres. Me gustó mucho esta expresión de Amos, porque él está señalando con la misma de que él mismo no se llamó, sino que a él lo llamó Dios. Ay, Dios mío. Yo no soy un profeta llamado por mí mismo, ni llamado por hombres. Yo soy alguien que Dios llamó. Y Dios me llamó mientras yo estaba haciendo actividades comunes y corrientes. De ahí me sacó Dios. Y esto para mí es interesante, porque muchas veces nosotros estamos en una disyuntiva de pelear que ese es mi llamado o ese soy yo,
Y no se trata de nosotros realmente. Como iglesia del Señor debemos de entender que somos bendecidos y victoriosos si el que nos llamó es Dios. Si Dios es el que nos constituyó, ahí está nuestra bendición. Y lo importante de esto, que cuando Dios te llama y no los hombres, es que entonces la misericordia y el respaldo de Dios está sobre ti. Y por eso en esta tarde yo quiero decirte que si Dios te llamó y tú sabes que eres un escogido de Dios, nadie podrá destruirte. Amasías se levantó en contra de Amos para echarlo con su propia fuerza o por la fuerza de un rey. Pero la Biblia no señala que Jeroboam hizo nada para sacar al profeta. Pero por causa de la maldad que había en Amasías, entonces hubo una palabra profética en contra de su vida, donde el profeta le dijo: mira, va a pasar el tiempo y tu mujer va a ser ramera en la calle. Tú vas a morir y todo el pueblo le va a pasar las desgracias que ya yo he dicho antes. Y la palabra del profeta se cumplió. ¿Por qué? Porque hubo un hombre de Dios que cuando estaba haciendo lo común y corriente, pero recibió una asignación de Dios, dejó los bueyes, dejó el ganado y dijo: voy a cumplir con lo que Dios me está diciendo. No voy a valerme de estrategias humanas para este llamado. No voy a valerme de la opinión personal para resolver lo que se me presenta en el camino. Voy a hablar todo lo que Dios ponga en mi boca. Voy a hablar todo lo que Dios quiere. Voy a ir a todo lugar donde Dios me está enviando. Me parece bien que profetice en Judá, porque soy de Judá. Pero si Dios quiere que vaya a Israel y hable en contra de Israel, hablaré en contra de Israel. Porque este profeta entendía que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y él obtuvo bendición. El segundo personaje que yo quiero hablarle en esta noche, en esta tarde, estoy acostumbrado a los viernes aún. En esta tarde es de el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7, muestra un llamado similar al que tuvo Amos en David. Vamos a utilizar unos versos bíblicos donde el profeta Natán es enviado por Dios y le muestra a David, o le reitera a David, de dónde Dios lo sacó. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Para muchos de nosotros es conocida la vida de David. Siempre o muchas veces se predica de David. Así que yo comienzo a hablar de él partiendo de que tenemos un conocimiento general de David. Sabemos que cuando Saúl fue desechado por Dios, Dios llamó a un pastorcito de ovejas. Pastorcitos para sus padres, pastorcitos para sus hermanos. Pero para Dios era alguien que tenía una asignación importante en Israel. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces se habla de David que venció al gigante, pero hay que entender que también David huyó por mucho tiempo de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Ya Dios lo había desechado y Dios había ungido a David. David había sido llamado para que fuera el segundo rey de Israel. Pero de que hubiera un cambio de mando a nivel natural, tomó mucho tiempo. Y sucedió que
Cuando Saúl entendió que David estaba ungido y que David era el hombre de Dios, que tenía que cumplir ahora una asignación especial en Israel, lo que comenzó a hacer Saúl es intentar acabar con su vida. Lo persiguió en muchas ocasiones para acabar con la vida de David. Y fue algo que hizo público aún a su hijo. Porque en una ocasión David tenía que presentarse en una cena de luna nueva y estar con ellos. Y David ya había hablado con Jonatán y le había dicho: mira, dame permiso a que yo no asista a esa cena, porque tu papá quiere matarme. Y Jonatán dijo: mira, vamos a ver si realmente, vamos a ver si de verdad eso está en el corazón de mi padre. Él no me va a encubrir nada. Y David no tenía que presentarse en la cena por 3 días. Y al segundo día se mostró lo que había en el corazón de Saúl. Tanto así que le lanzó una lanza a su hijo. Porque su hijo, ¿cómo es que le va a dar permiso a David y que no esté ahí? Porque para Saúl, quien tenía que reinar era su hijo Jonatán. Dijo: vamos a perder el reino, vamos a perder la dinastía. Pero Jonatán sabía que el llamado no era de él, el llamado era de David, porque ya habían sido desechados. Lo bueno de esta historia es que Dios estaba con el hombre que había llamado. Y todo ese tiempo Dios guardó la vida de David. Independientemente de las pruebas por las que nosotros estemos pasando, hermanos, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, con los vecinos, en el trabajo o en la propia iglesia, yo quiero decirte que si Dios te llamó, Dios está contigo. Tú no puedes temer a la situación que se te está presentando. Tú no puedes amedrantarte por lo difícil del proceso. Tú tienes que creer en el Dios que te llamó, porque el Dios que te llamó te va a respaldar en todo tiempo. David habla en el Salmo 139 y señala que Dios conoce su sentar y su levantar. Ese salmo completamente habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Que Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. David dice: antes que haya una palabra en mi boca, ya tú la conoces. Dios conoce todo. Dios conoce si usted verdaderamente está sirviéndole de corazón o está sirviéndole por beneficios personales. Dios lo sabe todo. Y en el proceso que usted tenga, en cualquier nivel, como reitero, en su casa, en su comunidad, en su trabajo o en la iglesia, en todas estas esferas, Dios está contigo. Y como Dios estuvo con Amos, va a estar contigo. Como Dios estuvo con David, estará contigo. Dios estará contigo. ¿Qué necesita la iglesia? Mantener la fe en Dios. Hay que mantener la fe en Dios. ¿Cuántos van a mantener la fe en Dios? Si no tenemos fe, nos quebramos en el proceso. Si no tenemos fe, ¿qué va? Después lo tenemos que buscar con grúa en su casa. Pero necesitamos fe. Que independientemente que le duela todo el cuerpo por las pruebas, le duela la vida por la situación, usted está contento porque el que lo llamó fue Dios. Porque el proceso lo está pasando en Dios. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Alguien que diga: mi proceso lo voy a pasar en la mano de Dios. Y ahí estamos seguros. Ahí estaremos seguros. Usted sabe que es la desgracia más grande que puede ocurrirnos a nosotros. Que queramos alcanzar el proceso de la victoria o el llamado de Dios a través de nuestras propias fuerzas, a través de nuestra propia sabiduría. Esto fue lo que le pasó a Saúl, pero también lo que le pasó a David en una ocasión. David quiso estar con una mujer llamada Betsabé.
Y luego quería encubrir su pecado porque Betsabé había quedado embarazada. ¿Y qué hizo David? Quiso forzar la situación, quiso tapar todos los cabos sueltos para él parecer puro, para él parecer limpio, y mató a Uzías, mató al esposo de Betsabé. ¿Y qué trajo eso? Una desgracia en su familia, una cadena de males que ocurrieron en la vida de David. Lo bueno que en medio del proceso David volvió a entender que tenía que reconciliarse con Dios, que tenía que alinear su vida a Dios. Y entonces la historia de David, o el final de David que hoy conocemos a través de la Biblia, fue distinto, fue bueno, fue glorioso. Se cumplió la promesa de Dios en él. Yo quiero exhortarle, hermano, a que usted no fuerce las cosas para llegar al propósito. Si Dios lo está llamando a usted a algo grande y usted ya está convencido de que eso que Dios lo está llamando, no se ponga a forzar las cosas para que eso se dé. Solito se va a dar. Si Dios te ungió para eso, si Dios te llamó para eso, se va a dar. Solo espera el tiempo, espera el momento, que el Dios que usted busca en los secretos te va a recompensar en público. En público hoy la gente te podrá avergonzar. En público podrán hablar mal de ti. En público te podrán criticar. En público podría ser el hazmerreír de la gente. Pero gózate, porque en medio de ese proceso tú no estás creyendo en los hombres, no estás creyendo en el llamado que tú mismo te estás imponiendo. Estás creyendo en el llamado que el Dios del cielo hizo sobre tu vida. Porque ¿quién mejor que Dios, que conoce de dónde te tomó, de dónde te sacó? Él sacó a Amos de ser un boyero y un recolector de higos. Dios conocía todo del profeta. Dios conocía que David, en su casa no era estimado como sus demás hermanos. No sé cuál era el estilo de vida real de David, que Dios tuvo que decir que encontró a alguien conforme a su corazón. No lo sé. Lo importante de esto es que Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, Dios lo respalda. Si Dios te llamó, Dios te respaldará. Asegúrate nada más de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a estrategias humanas. Si lo haces así, te va a ir bien. Ahora, usted entenderá que no es fácil muchas veces hacer las cosas a la voluntad de Dios. Porque hacer las cosas a la voluntad de Dios a veces te va a tocar romper con cosas, renunciar a cosas, cambiar cosas que ya habías establecido y decir ya no será más de esta forma, va a ser así. ¿Por qué? Porque entiendo que no puedo forzar las cosas. Dios me llamó y a Dios voy a servir. Tercer personaje que quiero hablarle en el día de hoy está en Hechos. El apóstol Pedro. Ya hemos hablado de un profeta, de un rey. Ahora vamos a hablar de un apóstol. El libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer varios versos. Capítulo 4, versículo 17. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. Capítulo 5. Capítulo 5 de Hechos.
acompáñeme ahora al versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están ahora en el templo enseñando al pueblo. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgaste en un madero. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento, pero tenga el dedo ahí, vamos a seguir leyendo. ¿Qué había sucedido? Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, predicando, sanaron a un cojo. Y esto fue tremendo para el pueblo, ver cómo Dios se estaba moviendo. Pero para los religiosos que querían seguir ocultando que Jesús resucitó y que este evangelio del reino se iba a seguir predicando, se levantaron inmediatamente en contra de los apóstoles, de Pedro en específico. Querían neutralizarlos, querían callarlos. Pero estos hombres tenían un espíritu diferente, y ese espíritu diferente tenemos que tenerlo nosotros. Ellos le decían: somos la gente del concilio, somos los que mandamos aquí en la ciudad, somos la gente de años aquí. Ustedes no pueden hablar más en el nombre de ese hombre. Y ellos le hicieron: juzgad y ved si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos le estaban diciendo que ellos eran unas personas contracorriente, contracultura. No vamos a hablar lo que la cultura dice, lo que la religión enseña. Vamos a hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Y eso comenzaron a enseñar. ¿Y qué sucedió? Como no hallaron nada, lo soltaron. Pero una vez más los tomaron, los llevaron presos y querían acabar con la vida de ellos. Luego los guardias dicen: hey, los hombres que estamos buscando están en la ciudad aún predicando, enseñando en ese nombre. Y los trajeron al capítulo y le dijeron: no le dijimos ya que no hablen mal en ese nombre, no hablen más. Y ellos le volvieron a repetir las mismas palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me refugio en lo que diga la palabra de Dios y no en estrategias humanas. Eso es lo que vamos a hacer. Y me llama la atención que Gamaliel lo llama capítulo y les dice en el versículo 35 del capítulo 5: varones israelitas, mirad vosotros lo que van a hacer respecto a estos hombres. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con estos hombres? Cuando nosotros nos levantemos en esa fe genuina, esa fe de Dios, la gente va a tener que hacerse esta misma pregunta: ¿qué vamos a hacer en contra de esos hombres y mujeres? Le estamos lanzando piedra y no se mueren. Le estamos destruyendo su vida con estrategias carnales y no se da por vencido. Lo estamos sacando poco a poco de todo y sigue firme. ¿Qué tienen esa gente? ¿Qué tiene? Tienen a Cristo.
tienen fe, saben su llamado, saben a qué Dios lo está llamando y se van a mantener firmes en Dios, porque son gente que entiende que el último suspiro de su vida va a ser por la voluntad de Dios y no por la voluntad de los hombres. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Así que, amados hermanos, va a haber momentos, sobre todo fuera del templo, pero también puede ocurrir dentro del templo, donde usted va a tener que abrir su boca y la gente no va a estar de acuerdo con usted. Y no tienen que estar de acuerdo si usted está convencido que Dios te llamó a hacer eso. Hace unos meses atrás, no voy a decir nombre, una joven me dijo en medio de un culto: el Señor me está diciendo que haga esto. Y yo le dije: mira, el protocolo señala, o sea, el protocolo que tenemos nosotros en la iglesia es que quien va a predicar o va a ministrar, corrijo, es el que está predicando. O si los pastores quieren en un momento dado ministrar, ellos ministrarán. Pero nadie más debiera estar haciendo eso, porque en otra iglesia eso es un show. No todo el mundo pone mano y todo el mundo esto y lo otro. Pero yo le dije: si Dios te habló a ti que tú abrazaras a esa joven y quisieras eso, hazlo. Si Dios te lo dijo, ahora no lo hagas como si tú estuvieras ministrando, fueras la predicadora del momento. Hazlo con reverencia. Acércate y diga la palabra que Dios te dijo que diera. Hágalo de esta forma. Yo no le estoy diciendo con esto un permiso para que todo el mundo esté haciendo esto. Yo estoy diciendo que fue algo puntual. Dios le habló a la joven y le dijo: di esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Obedezco el protocolo? ¿Obedezco lo que Dios me está diciendo en el momento? Es lo que Dios me está diciendo en el momento. Lo bueno para mí de esta joven fue que se acercó a mí y me dijo: ¿qué puedo hacer? Por eso le estoy diciendo que no es un permiso para que usted, todo el mundo se ponga a estar imponiendo mano a hacer. No es un permiso para nada de esto. Es un ejemplo muy delicado el que le estoy diciendo. Pero la persona se acercó a un líder y le preguntó qué podría hacer. Yo en momentos he contado que hay casos en que Dios me ha hablado para decir un tema puntual a una persona. Y hay momentos que me dice: pero no le digas a nadie, díselo a la persona puntualmente. Y yo entiendo que es algo que no debe ser público. Y yo voy y lo hago. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puso en ti. Y hay gente que Dios quiere usar su boca para cosas grandes y la gente queda callado. Si Dios te llama a algo, no fuerces la situación, vuelvo y reitero, para que las cosas se den. No la fuerces, no la tuerzas. Pero hay que cumplir con lo que Dios nos diga. Amén. Entonces pueden alabar la gloria de Dios. Versículo 36 y termino. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. Si esta
obra es de Dios, no la podrán destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. Este es el centro del mensaje. ¿Por qué hay que hacer lo que Dios nos mande? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es sobre todos. Y mientras nos encontremos haciendo la asignación que Dios nos ha dado y nos ha llamado, estaremos en el mejor camino. Estaremos bien. Estaremos bajo el amparo de Dios. ¿Cuántos quieren estar bajo el amparo de Dios? Y cuando estás bajo el amparo de Dios, nadie te podrá destruir. Y aquellos que quieran torcer la situación para sacarte del camino de Dios, para afectarte emocionalmente, se van a encontrar luchando contra Dios. Así que usted tiene que guardar la fe siempre, la confianza en Dios, pararse firme sobre la roca en todo momento. No estoy diciendo que le van a parar de caerle piedra, o van a parar de que gente se levanta en contra de tu vida. Eso lo vamos a tener siempre. Pero lo que no puedes perder es la fe. Lo que no puedes perder es la palabra de Dios. Lo que no puedes perder es desviarte de la voluntad de Dios.